drove it frozen and posed on it. It's the master versus the apprentice. Supposedly, Jordan wasn't a three-point shooter. How about 6 in the first half? Brutal foul. Remarkable finish by MJ. Are you kidding me from the foul line? For the win. Oh, he's won the 82 championship for North Carolina. Well, for Michael Jordan, his legendary stature begins here at the University of North Carolina. Interestingly enough, when Michael came into college, he wasn't thought of as going to be the savior to North Carolina. North Carolina was already #1 team in the nation. So all of a sudden he comes into this talented team where he could develop and learn his skills and learn his craft. And I think that was the best thing for him. The game between North Carolina and Georgetown. This game is so important because you have 3 top 75 players playing in this game. Patrick Ewing was probably the premier player in college basketball, along with James Worthy. And now you're adding Michael Jordan to the mix. Michael became a focal point inside of the game that I don't know if Georgetown was aware of or was ready for. I think Michael Jordan hitting that game-winning shot propelled him into a great stratosphere of confidence. This is where he honed his skills to become the greatest basketball player that we've ever seen. 2K Sports les trae la NBA. Tenemos baloncesto esta noche. Fans, welcome to the College Championship Game. Jugador de primer año de la conferencia. Jordan. Y entra. Una situación muy cómoda. Jordan. Segundo esfuerzo. Jordan. Y la deja en el aro. Jordan. Y acierta con esa bandejita. Interior para Floyd. Ewing. ¡Empata! Carolina del Norte tiene posesión. Y tenemos a Bacon. Defendido por Nash. Otra vez Jordan. Por encima de Duncan. ¡Dentro! ¡Convierte el tiro decisivo! Vaya forma de ganar el partido. Les ha hundido con esa acción. Sabía lo que estaba en juego, pero mantuvo la sangre fría. The first time I ever saw Michael Jordan was in 1981 at the McDonald's All-American game in Wichita, Kansas. As soon as I saw him on the court, he was different. Every practice session was like Game 7. And he did that relentlessly every single session. Okay, he's dominating us. He's the best player in the gym by far. We see this. But can he do it against NBA players at that next level? 1984 Olympic team, we went on somewhat of an NBA tour against NBA All-Stars to prepare for the Olympics in LA. All the stars showed up. Larry Bird, Isaiah Thomas, Kevin McHale. The best player on the court was Michael Jordan, this junior from the University of North Carolina. And I think ultimately, it was the preview of the greatest player of all time
coming on the scene. La NBA aquí, en 2K Sports. Nos alegramos de que estén con nosotros este lunes por la noche. A la zona. Tres canastas seguidas poco habituales y hay quienes hoy juegan al lado de sus rivales habituales. Wire. Bird. Y aquí está Parrish. Tapón de Ewing. Le toca defender a Thomas. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot. Jordan en la banda. Y entra. No ha fallado mucho. Lleva todo. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el Y mate de Jordan. Es difícil sacar un tiro. y las jugadas de Michael Jordan nos están dejando boquiabiertos. Reed con el balón. Los olímpicos logran hacerse con la victoria en este amistoso contra las estrellas de la NBA. ¡Qué partidazo, señores! Lo que ha logrado hoy la selección estadounidense es digno de respeto. Se han enfrentado a los mejores de la NBA y se han hecho con la victoria. En cuanto a las estrellas, menos mal que esta derrota no influye en sus estadísticas. Pero no por eso les dolerá menos, Sixto. Que un equipo de universitarios te dé un repaso tiene que dejar huella. Pero como decíamos, espectacular esta selección. Michael was extremely competitive in everything he did. In Michael's second year, the Bulls were not any good, and we were the Boston Celtics, and we were on our way as one of the greatest teams ever to play basketball at any level, at any time. In game one, we kill them. Larry, Kevin, Chief, Danny, DJ, they have great games. And at the end of the game, we look at the box score, and this guy named Michael Jordan, he's got 49 points. We just said, well, yeah, he's pretty darn good, but he'll never do that again. Game two takes 41 shots, makes 22 of them, takes 21 free throws and makes 19 of them and goes for 63 points. The Celtics are able to win the game in double overtime, 135 to 131. But we knew how lucky we had been to win that game because Michael was just so spectacular. That was the game where Larry Bird, in his post-game media comments, said, "I've just seen God disguised as Michael Jordan." And the rest is history. Gracias a todos por sintonizarnos este domingo por la noche. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Antoni Daimiel y Jorge Quiroga. Tenemos ganas de que empiece, como siempre. Le llega a Corsini. Jordan en la banda. La clava desde casi 6 metros. El tiro es bueno, la jugada fue de Paxson. Buen pase picado que posibilita la canasta. Anota apoyándose en el tablero. Diferencial de 7 puntos. Tira a canasta. Parece que Jordan sigue igual de enchufado todo. Wedman. Tapón de Jordan. Y balón para nadie. Habrá salto entre dos. Menudo taponazo. Esto merece volver a verse. Está claro que quieren seguir aumentando la ventaja jugando una defensa muy férrea. Otra vez Jordan. Anota la canasta. Lleva 7 de 11. Está anotando. Johnson. El tiro es bueno, pero la asistencia de él fue mejor. Tenemos que volver a ver esa penetración a canasta. Posición exterior para Jordan.
Y Chicago con el triple de nuevo. Es evidente Y que anota con más facilidad. Ver no consigue acercarse a sus números, solo tendrán que gestionarlo. Juegan los Bulls, ganan por 10. Y volveremos tras una breve pausa para dar comienzo al cuarto final de este encuentro. Johnson por la derecha. Tapón de Jordan. Ha salido el balón. Los Celtics conservan la posesión. Los de Boston. Posición interior para Jordan. The thing that I liked most about Michael Jordan as a player was the fact that I didn't have to try to guard him. If you had a poor defensive scheme, he was going to fill the hoop up until you either figured it out or the game was over and you lost the game. Some of his acrobatic drives to the hoop are just remarkable. You know, he could get past the defense and use a little bit of English off of the glass. The ball drops in so nice. It takes some really advanced skills to do that consistently. The 1988 All-Star Game was a showcase for Michael. Michael had figured out all the things he needed to know to be a dominant player. Everything. One-on-one, couldn't guard him. What Michael Jordan showed the whole sports world was the fact that you put the right people with him, he's going to lead them to world championships, without question. He was a prime example of excellence and a leader that would lead you all the way to the top, all the way to the top. That was basketball at its finest. Saludos a todos, soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Antoni Daimiel. Verde con la bola. Ahí está el campeón de triples. tremendo. Vaya espectáculo. Jordan. All-Stars otra vez. Jordan haciendo nada mal tampoco esta noche. Johnson penetra y llega Johnson con el mate. Balón a Olajuwon. Por la derecha Malone. Tapón de Bird. Michael Jordan ganó el concurso de mates anoche. Fue espectacular. Ganó 10 veces All-Star y 6 veces mejor reboteador. Los All-Stars del Este terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 8 puntos arriba. Y enseguida regresamos para narrar el segundo cuarto. Y ya se ha jugado el primer minuto del segundo cuarto. Rivers se le roba la cartera. Salen con mucha rapidez. Jordan. Michael Jordan nos recuerda por qué ganó el concurso de mates ayer. A la zona. Se nota que sabe volar. El balón le llega a Jordan. Y dentro, pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Prueba con un alley-oop. ¡Oh! Gran jugada defensiva para interrumpir el alley-oop. Y se lo van a plantear al Consejo de Propietarios. ¡Jordan! Y mate de Jordan. Está claro que el partido ha ganado en intensidad tras el descanso. Seguro que las charlas en el vestuario han tenido algo que ver. Llega Wire. Abdul-Jabbar. Y Abdul-Jabbar. Por encima de Malone. Tapón de Malone. El balón sale del campo. Los West All-Stars. Posición exterior para Johnson. E impiden que tiren antes de que se acabe la posesión. Gran defensa.
encima de Bird. Falló Olajuwon. No va bien. Se acabó el tiempo. Tendremos una prórroga. En unos instantes volvemos con más NBA. Aquí, en 2K Sports. Le toca defender a Malone. Olajuwon con el balón. Va de 3. Johnson falla. Los All-Stars cumplen. Eran los favoritos y no han decepcionado. Lo han demostrado. Y con un nivel de anotación elevadísimo por parte del este. Difícil de superar. Un apoyo incondicional de los aficionados a Jordan, Sixto, que sin duda les ha ayudado a reunir fuerzas. You know when Michael Jordan is coming to town, you always wanted to get a good night's sleep, a good night's rest, something good to eat, because you know the next day Michael Jordan is in your building and he's coming to put on a show, and you have to compete against that. Game 5 was at our place, and you know, a typical game, Eastern Conference game, a physical game, it was like a back and forth thing, the shot. You know, everybody want to talk about the shot. Chicago kept fighting, MJ kept making plays. It's at the end of the game, and we going to the timeout, and everybody talking. I was like, Coach, I want to guard MJ. Like, I got to guard MJ. There's only one player that's getting this basketball, and that's MJ. He's like, we're gonna put Craig Elo on there. I'm like, and he jumped up, and Elo jumps up, Elo stops, and MJ does this to Elo. Elo comes down, and he shoots it, and it was slow motion. And it was like, he's the guy that you want the ball in his hand late in the ball game, because he's gonna win most of those ball games by himself. Michael was a different level, man. He's a different level of competitiveness, just sheer will to win. He changed the game. He changed the game. I mean, not just in one aspect, in many aspects, in every aspect of the game, he changed it. I played against some of the greatest players in the history of this game. Michael Jordan was one of those guys that lifted my ability to the next level. We enjoyed the competition with one another. We played very hard and fiercely against one another, but it was like you had two gentlemen going head to head. Michael Jordan and I wasn't just coming down the court getting dunks at the dunks. We found creative ways to score. I can't tell you the fun and the pleasure I had to play against him. You know, and Michael and I, we never really talked about those games. It was kind of a unspoken thing between us. You know, the respect level that we had was at a different level. I think I had a great game in Atlanta, and I remember going to Chicago. Michael walks into our locker room, and we're still in suit and tie. We haven't gotten dressed yet, and he walks in our locker room, suit and tie, and I was like, what are you doing coming in our locker room? And I ain't gonna say exactly what I said. And so he walked by me, he walked by Kevin Willis, and he got to Randy Whitman, he tapped him on his butt, and he said, lace him up, it's gonna be a long night. He got 60 that night.
he got 60. And it was a very close game. I think it went down to the last shot in that game, but I think he proved his point. En directo en 2K Sports, noche de viernes de NBA. Es genial estar con ustedes en la retransmisión de hoy. Soy Sixto Miguel Serrano y estoy con Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Taponazo de Pippen. De nuevo ese tapón. Eso sí que es defender. Este tipo de jugadas al principio del partido. Contra la estrella del equipo rival. Si no se esfuerzan en defensa, Jordan y Wilkins van a hacer lo que quieran. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Smith contra dos rivales. Aguanta en el aire y ya termina el primer cuarto y ya tienen una gran ventaja. Los Bulls por delante en el marcador. Van 12 puntos arriba. No se vayan, enseguida volvemos con el segundo cuarto. Fue jugador, pero he oído que tiene ideas muy interesantes sobre estrategia. Pues ahora tienen buenas piezas con las que experimentar. Aquí tenemos a Hodges. Jordan. Todos los aficionados han movido. Ahora juegan los Bulls. Jordan con Wilkins. Salta. Mate de Wilkins. La decisión en el rostro de Dominic. El enfrentamiento con Jordan. Aquí está Y ahora es el turno de Jordan. Y aquí está Wilkins. Le defiende Jordan. Y no tiene piedad con el aro Smith. Unos 3 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Vaya mate de Jordan. Empieza a anotar como un loco. Aquí está Jordan. La enchufa desde más allá del triple. Lanza para el alley-oop. Y la revienta Wilkins. Les está dando mucha guerra a los Bulls. Pippen. Los Chicago Bulls han conseguido la victoria esta noche. Michael Jordan ha dado un auténtico recital para superar a los Hawks. Es un placer ver a estas dos estrellas. Y hoy Michael Jordan ha sido mejor. Más allá de las estrellas, ha sido una victoria de equipo. Desde luego, Sixto, Jordan ha despejado el camino, pero el resto de los Bulls han hecho un gran trabajo para seguirlo y han puesto mucha presión sobre los Hawks. You think about the most complete basketball player, Michael Jordan was it. That year we won 56, 57, 58 games, something like that. We were really good. If you were going to beat us, you had to do something special. And I knew what we were up against in him. You knew it was going to be a daunting task. You're going to play your best basketball, and he's just not going to have an off game. And you're trying to make sure you manage everyone else, and hopefully he has a few misses here or there. They were struggling, and so Michael, I vividly remember one play, he came off of a screen, and he was really supposed to kick the ball to the corner, but he turned the corner and he went to the basket. And I was like, oh, okay. And he took it upon himself to score. Went to overtime, and he was just unstoppable. And he scored, you know, obviously 69 points. He had almost 20 rebounds. So it was remarkable to watch that and to be a part of that, because we had done everything right. And even defending him, we were getting into him, and he was taking tough shots. He was just making them. Michael Jordan took what they did to the next level because of his explosiveness, his swag, his demeanor, and ultimately his success. Hoy tenemos NBA en 2K Sports. Nos alegramos de que nos acompañen en este miércoles por la noche. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga para analizar el partido. Cuarto, Jordan contra dos rivales.
Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. Michael Jordan. Cleveland va a empezar el partido con Winston Bennett cubriendo a Jordan. Y terminará con Craig Hilo marcándolo. Quiere mantener a Hilo fresco para el final. All-Star las 2 últimas temporadas. La salud de Brad es crucial para Cleveland. Mete la canasta. Nance. Le defiende Pippen. Taponazo de Pippen. Will Cartwright le está costando encontrar el ritmo en los Bulls tras su lesión de rodilla. Vamos a echar otro vistazo a la increíble defensa con ese tapón. Con ese tipo de jugadas acabas poniéndote por delante. Que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. Jordan en el perímetro. ¡Vale el triple! Si no manda... 1 para 1. Jordan. Jordan no se ha dado recital. Juegan los Bulls. Han abierto una gran brecha en el marcador. Volvemos enseguida con el segundo cuarto. Debajo de lo habitual. Phil Jackson y los suyos se lo han tomado muy en serio. Saben que los Caps se centran en los triples y están intentando frenarlos. A la zona. Robo de Bennett. Jordan no se ha... Aquí está Daugherty. Falla junto al aro. Gran acción defensiva. Estuvieron muy contundentes en la zona. La bombea para un alley-oop. Y mate de Jordan. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Jordan en el perímetro. El tiro es bueno. La jugada fue de Pax de los Bulls. A la zona. Jordan. Jordan se ha decidido. Los Bulls por delante en el marcador. Están dominando el partido. No se vayan. Volvemos en apenas unos instantes para narrar el último cuarto de este partido. Desde esa posición. Al centro. Jordan. Están dominando de cabo a rabo. Están siendo muy completos, lo que les permite seguir sumando. Hace poco ha firmado un buen contrato. Hilo es un tirador de triples fantástico. Uno de los mejores 2 de la liga. Ejemplo perfecto de lo que se puede conseguir con esfuerzo. Jordan. Le toca defender a Kerr. Impresionante. Jordan llega a los 69 puntos. Tiene un solo objetivo. Ponerse ante Cleveland. 4-0 para los de Chicago. Esta temporada todavía tienen una dura derrota en la carrera por los playoffs para los Cavs. Sí, ahora van un partido entero por detrás. Pero les quedan... Michael Jordan's flair, charisma, control, understanding the game. Nobody can do that. He was so graceful with the basketball, and he would change gears on you and change direction really, really quick. It's just amazing, man. If you see it, in person, it's like, we're like, oh. We start a fast break, somebody's gonna get dunked on, and it's gonna be Michael dunking on somebody. In the 1990 Eastern Conference Finals, I think the Bulls was really getting to figure us out. Joe Dumars used to guard him first because that's the beginning of the game. Then once he got out the game, I had to go guard him. I don't think anybody else could have guarded him. John Sally, Rick Mahorn, Bill Laimbeer, no. Whenever he got the ball, I'm pretty much like nose to nose with him because I didn't want him to do anything to embarrass me. I named the Jordan rule. If he goes to the hole, put him on the ground. If you see some of those clips, you'll see that we just hit him every time we go to the basket. And he's always on the ground, like in pain. But he always gets back up. He learned after a while, man, that he just took control from there. I think people really saw one of the best performances in the NBA when Michael played against us. And we didn't let anyone do that against us. But almost put 50 on us quick. Check his resume out. It's awesome. It's like, wow, this guy is amazing. Hola a todos, soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. ¡Qué gran noche de sábado tenemos para un buen partido de la NBA! Aquí, en 2K Sports. Son por la izquierda. El balón le llega a Jordan. La mete desde su casa. Pero es
capaz de más. Jordan solo logró 20 puntos en su último partido. Imagino que hará todo lo que... Jordan, solo 5 para tirar. De 3 puntos. Y Pippen anota de 3. Con 7 puntos. Por encima de Vale la canasta y le hacen falta. Serán 3 puntos y convierte el tiro libre. Jordan, cubierto por Johnson. Y la canasta es de Jordan. Jordan contra 2 rivales. Pippen. Canasta. Jordan ha sido el autor de la asistencia. Thomas. Aguirre. Le defiende Pippen. Ayuda a Johnson. Sin errores, buena posesión. Jordan en el perímetro. Canasta sobre la bocina. Así es como todos quieren terminar el cuarto, con un gran triple. Y para los defensores supone una gran losa irse al descanso así. Hemos visto muy buenas canastas en este primer cuarto. No se cortan a la hora de atacar. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 4. El segundo cuarto no tardará en comenzar. Volvemos en un instante. Los Bulls solo anotó 12 puntos. Y en el segundo mejoraron, pero también lo hicieron los Pistons, que tienen un partido más experimentado. Alguien en involucrarse desde el principio. ¿Dónde Carwan? Al centro. Mate de horas gran. Thomas opera por la izquierda. Ha entrado en el aro. Lleva 5 canastas por la pista. Ha sido una batalla muy igualada entre las dos estrellas. Esto son buenas noticias para los Pistons, que cuentan con más anotadores. Jordan, cubierto por Dumas. 4 segundos en el reloj. Paxson en el perímetro. Canasta 67%. Y Thomas sigue siendo un factor fundamental en la batalla entre los dos. Tanto Jordan como Thomas nos han regalado jugadas increíbles. Esto es lo que hace que sea tan divertido ver baloncesto. Posición exterior para Jordan. Jordan contra 2 rivales. Tapón de Rodman. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Sirve por acabar en canasta. Penetración de... Balón desplazado. Los árbitros han señalado salto entre 2. Estamos presenciando. Los Pistons terminan el cuarto mandando en el marcador. 1 arriba para ellos. Nos tomamos un breve descanso para volver con más energía en el último y definitivo cuarto. Ahí tenemos el bloqueo. Ha fallado dentro. Marcador desfavorable para Chicago. Jordan, cubierto por Dumas. Vale, irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Había una gran muchísima. Los Bulls tienen otra oportunidad de aprender este año. Tener a veteranos que lo han hecho. Paxson por la derecha. Mate de horas gran. Entre el reloj de posesión y el del partido. Cartwright le defiende Edwards. Jordan empata. Hoy está destacando muchísimo en el aspecto anotador. Edwards espera por la izquierda. Van a ser 3 segundos. Jordan en el perímetro. Sobre la bocina. No me imagino finales mucho más espectaculares que este, Anthony. Me ha dejado sin palabras, Jorge. Casi también sin aliento. Michael Jordan y los Bulls llevan la victoria en un partido en el que se lo jugaban todo. Gran trabajo. Ahora la serie está desigual y los Bulls están metidos de lleno. El equipo ha mostrado insistencia luchando por conseguir oportunidades y las ha aprovechado. Sin duda, los Pistons van a tener que soportar mucha presión en el cuarto partido. Michael Jordan was royalty. He was Elvis Presley. He was the Beatles. It was Michael Jordan versus the NBA. He was that good, and he had a charisma that was unique to him,
but also that killer instinct of wanting to win. When Michael Jordan came into town, the Great Western Forum became the place to be. You couldn't live your life if you didn't get a chance to see Michael Jordan perform in person. When the Lakers and the Bulls faced each other in that 1991 finals, it was that moment where you could really say sports and entertainment were coming together. When the Bulls won that series, you know, right there you saw like kind of the passing of the torch. You know, what Michael did and what Michael accomplished and represented in the 90s inspired the next generation of talent. Michael Jordan is the greatest of all time. Y 2K Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Good evening. Welcome to Game 5 of the NBA Finals between the Chicago Bulls and your Por encima de Johnson. El balón le llega a Jordan. Encesta su primer tiro del partido. Concentra la lesión de Michael Jordan. Tiene un dedo del pie fastidiado. Es algo muy doloroso, Anthony. Después de jugar con el dedo lesionado en el cuarto partido, Michael Jordan nos contó que no le molestaba, ni le va a molestar ahora. Bill Cartwright y Horace Grant solo sumaron 18 puntos, pero del segundo al cuarto partido promediaron. Y la mete desde el poste bajo. Un pase muy bonito, justo donde debía. Aquí está Jordan. Están jugando bien, haciendo gala de un buen esfuerzo colectivo. Esa química les ha ayudado a conseguir esta gran ventaja ya en el primer cuarto. Y el primer cuarto llega a su fin. El marcador refleja una gran ventaja. Juegan los Bulls. Van 10 arriba. Y volvemos en un instante con el comienzo del segundo cuarto. El balón le llega a Johnson. Y la revienta Johnson. Aquí está Pippen con 6 puntos. John Paxson está anotando mucho para los Bulls. Jordan en la banda. Solo 4 para tirar. Jordan contra 2 rivales. Paxson en el perímetro. Vale la canasta y le hacen falta. Serán 3 puntos y convierte el tiro libre. Están destinados a romper moldes, pero antes hay que rematar a los Lakers. Sacan para Jordan. En cesta de 3. Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. Tremendo duelo tenemos. El 2 veces MVP Michael Jordan contra el 3 veces MVP Magic Johnson. Una vez más. El balón le llega a Grant. Mate de Horace Grant. A Michael Jordan solo le falta ganar un anillo. Ha sido MVP y máximo anotador varias veces. Hasta ha ganado un premio al mejor defensor del año. Pero esto es un deporte de equipo. Y ganar esta serie es lo único que separa a Jordan. Posesiones de partidos separados por menos de 6 segundos. Johnson. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro. La posesión. Los árbitros pitan falta. Es de John Paxson. Será su segunda falta del partido. Otra vez Pippen. Canasta. Jordan ha sido el autor de la asistencia. En la banda. Jordan contra 2 rivales. Paxson. Y Chicago con el triple de nuevo. Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. Le han hecho falta durante el tiro. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Y la deja en el aro. De esos no se fallan muchos. Se están escapando en el marcador. La única duda es a cuánto ascenderá la ventaja al final. Jordan, canasta. Michael Jordan. Los Chicago Bulls lo han conseguido por primera vez en la historia. Los Bulls son campeones. Michael Jordan ha cerrado bocas y es capaz de llevar a un equipo hasta lo más alto. Es un momento muy especial para él. Este es un momento que los Bulls llevaban mucho esperando.
Los últimos 2 años estuvieron a punto y ahora han echado la puerta abajo. El mérito es de toda la franquicia. When Michael Jordan played in Chicago, the crowd just went crazy to another decibel level. And I'd get the chills every time. He played with such a fury. He was electric on the court. Before the shrug game, the game against Portland in the NBA Finals, well, the public relations people couldn't find Michael. The reason was he was on the court taking three-point shots, and he was not noted as a three-point shooter. We asked him about it. He said, well, you know, you never know when a three-point shot might come in handy. Obviously, he had figured something out, that he was going to surprise them, but you have to hit the shots. This incredible onslaught of threes takes place in the first half, and he hit 6 of them. That was unheard of at that time for anyone. He looks over at our broadcast table and gives that shrug. And I think what I took out of that most, it showed his humility, that he could not believe that he hit 6 three-pointers. That was, I thought, one of the incredible moments in playoff history. I would have to go with Jordan as the GOAT. Esa es una pregunta que no pueden responder con palabras, sino con su rendimiento en la cancha. ¡Triple va! Mucho más rápido que los Bulls. Sí, van a intentar subir el ritmo. Eso les podría ayudar con las ejecuciones. De 3 puntos. Está buscando batir un récord. Va por los 3. Cuarto triple de Posterior. Va de 3. Jordan clava un triple. Segundo defensores contra Porter. Abdelnaby. Backward. Kersey. Esos puntos en segundas opciones pueden acabar siendo muy... 5 segundos en el reloj. Tira el triple. Michael Jordan acaba de lograr el récord de la NBA. Porter. ¡Qué pillo! Y Kersey
Kersey, no perdona. Una bandeja muy trabajada. Watson en el exterior. 6 en el reloj. Jordan. Y con esa canasta Estaba aterrado. Pensábamos que su muñeca podría molestarle, pero Jordan está que se sale. Jordan. Y Chicago. El balón le llega a Duckworth. Por encima de Caldwell. Jordan contra dos rivales. Pippen de 3. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Llega Livingston. Posición interior para Jordan. El balón le llega a Jordan. Y anota la bandeja a tablero. Pippen. Tira por encima de Kersey. Buen tiro de Pippen. Y la racha. 6 para tirar. Jordan. Le toca defender a Drexler. Y clava la canasta. Tira el triple. Anota. Anota una canasta sensacional. El empate antes de que se acabe el tiempo. Exterior para Drexler. ¡Empata! Aquí tenemos a Pippen. ¡Canasta! Es muy duro en la zona. Casi ha sido demasiado fácil. Es que si le dejas operar tan cerca del aro, estás perdido. Drexler. Y con esta victoria los Bulls solo están a 3 en su segundo título consecutivo. Y parece que están decididos a hacerlo realidad. Michael Jordan ya acaricia el trofeo con las yemas de los dedos. El público de Chicago se habrá preparado para el segundo partido. Van a hacer mucho ruido. La atmósfera va a ser tremenda. Michael changed the game because everyone tried to do the things that he did. He would drive down, dunk on people with the tongue wagging and all that stuff. What he became, the evolution, I mean, it was like, wow. When you have a guy with the kind of notoriety, the kind of popularity that Michael has, it's good for the whole entire league. You know, y'all keep calling it the double nickel game. He dropped 55, and you know, he made a move to get to the free throw line, and I thought he was going up for the shot, and I go to try to block the shot. He dishes it off to Bill Winnington. He dunks it. That game was the coming out party for him. You know, he showed the league, the world, that he was still great, and he went on to win 3 more championships. According to him, he retired for 2 years to give the rest of us an opportunity to try to win a title. And according to him, I didn't take advantage of it, so he had to come back to show the world that he's the man. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Tonight's game features the Chicago Bulls and your New York Knicks. Jordan a estos Knicks. Está claro que va a tener encima a Starks todo el partido. ¿Intentará ganarles en astucia o está preparado para ir cara a cara? Buen tiro de Jordan. Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Y podemos ver de nuevo ese maravilloso tapón. Es fundamental. Exterior para Starks. Ewing. Y New York. Atacó al defensor más bajo justo. De 3 desde muy lejos. Termina un primer cuarto en el que hemos visto bastantes canastas. Juegan los Knicks. Van 7 arriba. En unos instantes volvemos con más NBA. Aquí, en 2K Sports. Va a tener que intensificar su defensa para compensar. Consigue anotar mientras pitan falta. Va a la línea de personal para sumar un punto más. Jordan. Le defiende Ewing. Kukoc en el exterior. Ha vuelto a fallar Chicago. Jordan le roba la cartera. Consiguen puntos rápidos en esa posesión. Terminaron perdiendo. Se ha recuperado y ahora se parece más a Michael Jordan que todos recordamos. Second personal foul. Harper. Y el rebote es para Chicago.
Posición exterior para Jordan. ¡Bate de Jordan! Taponazo de Pippen. Jordan en la banda. Defendido por Starks. No se anda con contemplaciones Longley. Echando la vista atrás en este partido, Starks no ha sido capaz de tener un gran impacto sobre el juego de Jordan. A ver, Sixto, defender a Jordan nunca es... Pippen en el exterior. A la zona. La rozó. Al centro. Pippen. La hunde para abajo es Scottie Pippen. Armstrong con la bola. Harper se encarga de él. Y este tiro termina de hundirlos. Esta racha ha llegado en el momento ideal. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia. Los Chicago Bulls se han alzado con la victoria esta noche. Ganar a los Knicks en Nueva York es un gran triunfo para ellos. Y un regreso triunfal de Jordan a Nueva York. Era un partido normal de temporada, pero la presencia de Jordan en el pabellón lo ha hecho especial, sin duda. When you win 6 championships and win MVPs and win scoring titles, you have to be considered one of the best. Michael Jordan had that and more. Going into the 1996 series against the Chicago Bulls, I was a defensive player of the year. Michael was the MVP, and they had made a big deal about it. But I think my mindset was just to go in there and contain him, make him take uncomfortable shots, make him take something that's not in his rhythm, and give us a chance to win, and make other players beat us. Kukoc stepped up, Pippen stepped up, a lot of players stepped up. Michael Jordan stepped up in Game 6. He got smart about it by attacking us and getting us in situations where we're getting in foul trouble, and then we couldn't do nothing about it. In these games, I was saying anything I wanted to say to Mike, and it went back and forth, and he didn't back down. He was always strong, and he always came at me, and I loved it. I think he's one of the greatest basketball players to ever play the game. Otra vez Peyton. Solo 4 para tirar. Machaca el Aroquén. El balón le llega a Jordan. Ya por encima de Hawking. Y otra que cae para Chicago de un partido muy igualado en el que hemos visto muy buen ataque. Los Bulls por delante en el marcador. 1 arriba para ellos. Volvemos enseguida. Mucho partido. Sean Kemp le aguanta el pulso a Michael Jordan. Si Seattle quiere seguir en la serie, Hawkins prepara el alley-oop. Y llega Kemp para machacar. Vaya mate de Jordan. Jordan contra 2 rivales. Rodman. Primera mitad del partido. Jordan está más efectivo que en el partido 5. Seguro que ha repasado la grabación. Muchos más que es una gran ayuda para las penetraciones. En concreto, le da mucho espacio a Jordan. Que llega al final de su tercer cuarto. ¿Quién se impondrá en el último? Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 5 puntos. No se vayan, volvemos en apenas unos instantes. Jordan con la bola. Kemp se encarga de él. Pippen desde el perímetro. Este tiro con tan solo 2 puntos. Es algo insólito, pero Jordan estaba cansado. Estaba haciendo de todo y con Peyton todo el día detrás de él. Yo espero a un Michael Jordan diferente en este último cuarto. Lo compensa con su gran capacidad atlética. Robo de Hawking. Jordan en el perímetro. Eches a Peyton. Jordan le roba la cartera. Rodman.
Canasta. Jordan ha sido el autor de la asistencia. Afrontan los últimos minutos con casi todo decidido. Sí, si consiguen sumar algunas canastas más, materializarán la victoria. Y esta es su séptima canasta de 9 intentos. Los Chicago Bulls han conseguido 72 victorias y el campeonato de la NBA. La mejor temporada de la historia del liga. Y ganar así en casa y ante los aficionados lo hace aún más especial. Este equipo se merece la gloria. Esta victoria afianza a los Bulls en los anales de la NBA. Creo que los Bulls del 96 son el mejor equipo que hemos visto y es el cuarto anillo para Michael Jordan. Raro sería hablar del mejor de la historia y no decir su nombre. You know, I feel fortunate to have been covering the Bulls at that time and being so close to watch this transformation of this young man just becoming the greatest basketball player that's ever played. Nothing could ever stop him from winning. It was all about winning. The flu game, they called it. It could have been the pizza game because he thought it was food poisoning and he looks horrible. He could barely talk, you know, and I didn't want to keep asking him about how you feel, this and that and the other. I could just see it in his eyes. I think he realized the situation. You have an opportunity to win a championship, and it can go away. We're not going to wait till you get better and then play the next week. The thing that always brought the greatness out in him was a challenge, and he was just zoned in, and there was nothing that was going to stop him from playing his best and winning that basketball game. No quiere salir de la cancha ni aunque le paguen, pero tener un jugador en estas condiciones es el momento en el que... Jordan no se anda con contemplación. Desfavorable para Chicago. La bombea para arriba. Machaca Pippen. Se repita. Pippen en el exterior. Otra vez Jordan. Otra vez Jordan. Mira por encima de Russell. Me ha encantado ese pase picado. Bueno, ha sido un primer cuarto muy igualado, con una puntuación muy alta. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por un punto. Volvemos enseguida con el segundo cuarto. Lo que hemos aprendido con los años es que Michael Jordan va a dar la talla pase. Su actuación en el tercer partido ha vuelto a meterlos en la serie. Jordan y Chicago a dos defensores. Russell. El tiro es bueno. La asistencia fue de Malone. Marcador desfavorable para Chicago. Kukoc. Se lo come. Qué bien poder ver de nuevo esa fantástica penetración a canasta. Otra vez Jordan. Jordan no se anda con contemplaciones. La asistencia ha sido perfecta. Este hombre podría necesitar una intravenosa, pero ahí está destrozando a los Jazz. Pippen. Y dentro, pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Tira a tiempo. Canasta sobre la bocina. Pero mira, Sixto, van a por todas. Este triple remata una buena racha justo antes del último cuarto. Y así acaba el tercer cuarto. Ambos equipos han anotado bien en este partido. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 9. Volvemos antes de que se den cuenta para seguir con la narración del partido en su último cuarto. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Buen tiro de Jordan. Chicos, hoy dependen de este jugador.
Ostertag, cubierto por Longley. El tapón es de Kukoc. El balón sale de la pista, pero los Jazz conservan la posesión. Vamos a volver a ver ese tapón tan excepcional. Esa jugada defensiva la enseñarán en los libros de historia. Qué reacción tan rápida a la hora de poner la mano delante del lanzamiento. El balón queda suelto. El balón ha salido. Los Jazz conservan la posesión. A una victoria de su segundo título consecutivo. Yo no apostaría en su contra ahora mismo. No creo que Utah pueda enfrentarse a Chicago y ganar. Michael Jordan is the greatest player ever. Just watching him play, he had tenacity. He had focus, he had drive, he had vision, and Kobe emulated his game after Mike. He did everything Mike did, walk like him, talk like him. He did everything. He loved Mike. So, you know, the ability to go against him that day, just him versus Mike, he lived for stuff like that. So I remember that game. You know, he wasn't calling no plays, and every time Mike scored, he knew he had to score. Whatever Mike was doing, he had to do it or outdo him. That's what you do when you go up against a great player, AKA your idol. You gotta let them know that you're coming to take their spot. Estamos contentos de estar con ustedes en esta noche de miércoles de NBA. Aquí tenemos a Jordan. Por encima de Kobe. Y otra que cae para Chicago. Posición exterior para Jordan. Canasta. Son 5 canastas de Kobe. Otra vez Van Exel. Los puntos en segundas opciones son siempre fruto del trabajo duro. El año con problemas en ataque. Su promedio es de 92 puntos por partido, el punto más bajo de la NBA. Jordan con la bola. Van Exel se encarga de defenderlo. Con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Jordan no se anda con contemplaciones. Su tiro fue repelido por ese pedazo de tapón. Pero por favor, qué tapón. Los amantes del juego defensivo deben estar Bulls con el balón. Al centro. Kukoc. Vale, irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Posición exterior para Jordan. Jordan no se anda con contemplaciones. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 12. Y volvemos en cuanto acabe este breve descanso para comenzar con el último cuarto. Para alzarse con el tercer título consecutivo. Lo intenta desde más de 5 metros. Y otra que cae para Chicago. Minuto. Posición interior para Bryant. Trabajando sobre Jordan. Hablando del... Kerr de 3. Entra. Y así es como ganan los Bulls en su casa. Una victoria importante para ellos contra unos Lakers. Stars make every player on the team better. Michael Jordan, his ability to challenge himself, his natural ability physically of being able to play with such great energy, his intelligence,
basketball intelligence, all of those things I think were remarkable. I enjoyed coaching Michael Jordan because he had a respect for coaches and he had a desire to play at a peak level, and he's willing to follow instructions without, wanting to over-dominate the game. Even as a young player, there were times in the fourth quarter where he would make up the difference in a ball game on his own. I had to bring Michael in my office and say, Michael, when's the last time someone who led the league in scoring won a championship? Thought about it a bit. He said, Rick Barry. I said, yeah, that's right, in the 70s. But it's very rare that person that wins scoring championship is also on a championship team. So one of the things we're going to do is we're going to move the ball around and we're going to take the spotlight off you all the time and involve the other players on your team. He said, oh, you're going to have that equal opportunity offense. Well, what's going to happen when the 24-second clock gets under 5 seconds? We'll coach the players how to get the ball to you in that particular time so you can activate the ball. Save that terrific scoring ability for the fourth quarter. He laughed and he accepted the responsibility. And the other thing that we did is we moved him from a guard to a forward position. We really wanted to win the series in Chicago, Game 5, and we lost this game and we flew out to Utah to play the 6th game, and Michael said, we're going to end it tonight. You guys get ready for this ball game because we're not going 7. Going into the game, we kind of knew what we had to do to win the game. You had to play close, but come out and win the game in the last 5 minutes. The timeout that I did take with about 40-some seconds to go. That was the key, because knowing Jerry Sloan and having coached against him many times, I knew that if we could go down and score and make it a one-possession game, that he wouldn't call a timeout. We'll run the open. Dennis will, run a pick or set a pick or slip a pick, depending upon what Ostertag does. And Michael, you can double back on Malone if you have the ability. You saw the crowd rise behind that whole activity. You could see the anticipation that they had that this was a crucial moment. Michael changed the idea and pulled up for the jumper instead of taking it to the hoop and finished it. We called that season The Last Dance, and I thought, for an ending of a career, there could have been nothing sweeter than what Michael had just done. Saludos a todos, soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Antoni Daimiel. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Malone. Vaya jugada. Y anota la bandeja. Es implacable. Sigue. Jordan con la bola. Russell le sale al paso. Quedan 5 segundos de posesión. Y la canasta es de Jordan. El balón queda suelto. Contraataque. Jordan. Y más Jordan. Una segunda mitad separa a los Bulls de un elenco que le planta cara. Le gusta jugar al contacto y forzando la forma física. Rodman no evita los choques. ¡Mete el triple! El equipo... Jordan no se anda con contemplaciones.
anillo, culminando así su segundo triplete. La aventura de que es una de las mayores dinastías que se han visto jamás. 6 campeonatos en 8 temporadas, una década de dominación. Los 90 son de Michael Jordan y estos Chicago Bulls. Este título puede haber sido el más difícil para los Bulls. La edad, las lesiones y alguna que otra intriga palaciega, pero ahora toca. Solo queda esperar a ver si deciden realizar otra caña. Este podría ser el último capítulo de esta versión de los Bulls.